Buenas tardes, queridos amigos. Una sesión más de Gastronómica Live y esta vez con un tema realmente precioso, como es el del pan. ¿A quién no le interesa? Bueno, esta vez somos cuatro, contándome a mí, pero tenemos tres ponentes excelentes. Primero, Anabel Solá, panadera de amplísima trayectoria, que tiene una panadería excepcional en Barcelona, es Balbar. A su lado está Samuel Moreno, del Molino de Alcuneza. El Molino de Alcuneza, aparte de tener una estrella Michelin, se caracteriza por su vinculación, está en la España rural, pero al mismo tiempo tiene una especial vocación por el tema del pan. Y quizás Samuel es de los pocos cocineros que oficialmente son panaderos al mismo tiempo, la doble versión del cocinero panadero. En último lugar, y no por ello menos importante, nuestro amigo Abel Valverde, jefe de sala y jefe de muchas cosas dentro del restaurante Sanceloni. Entonces, en Sanceloni tratan el pan de una manera excelente. Y de eso y otras cosas es de lo que vamos a hablar esta tarde. Bienvenida Ana, bienvenido Samuel, bienvenido Abel. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola. Nada, un placer hablar con vosotros de un tema que domináis perfectamente, como es el pan. Yo tengo que empezar por Ana, que es, aparte de ser mi amiga, es que siento predilección por los panes suyos. Ana, ¿cuál es tu pan favorito? Uno, ¿y qué hace falta para hacer un buen pan? Mira, mi pan favorito cuesta de escoger, pero ya sabes que a mí me encantan siempre las baguettes, es uno de mis productos preferidos. También porque es el producto más complicado de elaborar y el más difícil y el que hacemos más, del cual hacemos más piezas en mi panadería. Uy, perdón. Pero el directo. Y también te diré que para hacer un buen pan, ¿qué se necesita? Pues, hombre, tener conocimiento de cómo hacer el pan, sobre todo, y buen proceso y ganas de que te salga bien, ¿no? Pero sobre todo es todo. El pan yo siempre digo que es un conjunto de muchas cosas, de proceso, es tiempo, es cocción, es amasado, es formado, es todo, ¿no? Si todo está bien hecho, el resultado es bueno. O sea, digamos que lo primero es sensible a muchas cosas, ¿no? Supongo que aquí también podrán decir a ver, Samuel. Pero... Sí, ahora le pregunto a Samuel, pero lo primero serán las harinas, ¿no? La calidad de las harinas es importante. Las harinas, sobre todo, claro, la materia prima, los ingredientes. Si no hay una buena harina, no hay un buen pan. Yo siempre digo que la harina es la que le da la personalidad al pan, ¿no? Es como el ADN, ¿no? La base, y de ahí sale todo, ¿no? Es transformar esa harina a un pan a través de un proceso. Y después que ese proceso también esté bien hecho, ¿eh? O sea, una cocción es importante también, una buena cocción, una fermentación, más de una fermentación. Hacer pan es muy complejo porque hay muchas maneras diferentes de hacerlo. Pero sí, por supuesto, ingredientes, procesos, es un conjunto de muchas cosas. Y si me dices un pan, me gustan mucho las baguettes, porque es un pan que parece muy simple, pero es complicado de elaborar. Pero también me estoy decantando mucho últimamente, no sé si ya por la edad o qué, que panes de centeno me están gustando mucho. Los encuentro, ya solo amasarlos me da ese punto de natural, de sabor que me gusta. Las espeltas también me gustan mucho últimamente. Y no sé, me gusta todo el pan. También te diré que soy panarra en este sentido y todo el pan bueno, todo el pan que está bien hecho, porque también está el pan malo, ¿no? Sí, también está el pan malo, sobre todo el pan bueno. Y el pan bueno al final es un pan que no lleve ningún aditivo, que no lleve nada, que tenga lo que dices tú, una buena materia prima, un buen proceso. Haciendo esto tienes un pan bueno. Bueno, pues ya que dices esto, yo quiero puntualizar una cosa, la diferencia entre pan artesano y pan industrial. Hay artesanos que lo hacen mal o aceleran el proceso con aditivos y hay industriales que lo hacen bien, bastante bien y tienen unos resultados estupendos. Yo diría que es la elaboración, el tiempo, lo que marca las cosas, ¿no? Mira, en Santiago es una de las panaderías que más me gusta en España, que es Pan d'Amoa.
Y Guille Moscoso, yo le pregunté a él, a su padre, le pregunté, ¿qué hace falta para hacer un buen pan? Me miraban fijamente y me dicen, una silla. Una silla, sí, como metáfora del tiempo. Olvídate del tiempo. Tienes que tomártelo todo de forma relajada, tranquilamente, desde la fermentación, el amasado. El pan requiere mucho tiempo. Si no hay tiempo, no hay pan. Eso también, ¿eh? O sea, esto ya lo doy por supuesto. O sea, necesitas tiempo, tiempo, tiempo. Pero a la vez, bueno, pues que saber controlar ese tiempo y que una vez pasado ese tiempo, pues lo culmines con una buena cocción. No sé, yo soy bastante fan de las cocciones bien hechas o de, bueno, o sea, ya lo digo, es que el pan es tan sensible a todo que creo que es un producto en el que hay que cuidar muchas de esas fases, ¿no?, del proceso. Samuel, ¿cuál es tu pan favorito de todos los que hace? Cuéntanos un poco cómo es tu producción, cómo elaboras el pan. Tienes fama de hacer unos panes, fama justificada de hacer panes excelentes. ¿Cómo es tu trabajo? Bueno, a ver, yo soy... Me cuesta denominarme panadero, yo me quedo con panarra, pero es verdad que bueno, yo al final esta fascinación o esta devoción que tengo por el mundo del pan viene muy condicionada por el lugar donde trabajo, donde estoy y por mi entorno, ¿no? Al final, si podéis ver a mis espaldas, aquí tenéis el antiguo molino que está en el centro del comedor de nuestra casa, es... Mi restaurante, mi hotel, se llama Molino de Alcuneza porque le da nombre a este molino que tengo aquí a mis espaldas. Y bueno, si pudierais ver por las ventanas que lo que se ve desde mi casa, se ven campos de cereal por todas partes. Entonces, pues bueno, estando en un sitio como el que estoy, con la historia, la tradición, el sabor que tiene, donde se llevan moliendo harinas más de 500 años, pues parece que era como algo obligado que tuviéramos un pan de una calidad al menos digna o acorde con el entorno en el que estamos, ¿no? Hace ya muchos años la panadería de este país sufrió un declive brutal, coincidiendo con el auge de la gran cocina española que subía como la espuma. La panadería hizo todo lo contrario, cayó hasta niveles casi inadmisibles debido a que la industria empezó a aprender a hacer pan, un pan mediocre, rápido y de mala calidad, pero barato, rentable y uniforme, ¿no? Y eso pues llegó hasta aquí, hasta Alcuneza, este pequeño lugar de La Mancha, ¿no? De la Sierra Norte de Guadalajara. Y me vi sirviendo unos panes que eran de una calidad tan mala y tan mediocre que no me encontraba un encaje dentro de mi casa. Me propuse que tenía que empezar a hacer pan, hacer un pan que estuviera digno, por lo menos acorde con lo que estábamos. Empecé a estudiar, a leer libros, a tirar masas, a hacer pruebas, a investigar por mi cuenta, a elaborar mi propia masa madre. Y bueno, hasta tal punto que a día de hoy el pan hace que gire un poco toda la oferta de nuestro hotel, de nuestro restaurante. Y incluso durante estos días de la pandemia nos ha servido un poco de salvavidas, ¿no? Para un lugar donde agarrarnos, porque hemos puesto a la venta incluso pues, nuestra propia masa madre junto con un kit para elaborar panes en casa, que la gente lo pueda comprar y pueda hacer panes con esta locura que ha habido del do it yourself durante el confinamiento, y un curso de panadería artesana elaborada con masa madre que bueno, pues que también estamos vendiendo. Entonces, fíjate si tiene importancia dentro de nuestro trabajo. A ver, ¿qué es eso? ¿El curso harinas, de panadería, ¿no?, online? ¿Tienes un curso? Pues sí, hemos preparado un curso de panadería online porque, bueno, pues estamos en una situación, pues sabéis, tan complicada toda la hostelería con este cierre que queríamos, pues de alguna forma, pues pedir un poco ayuda a todo ese círculo de gente de confianza, de clientes, de amigos que durante todo este tiempo han confiado en nosotros, nos han dado tanto apoyo, pues para poder mantener viva la llama de este establecimiento, ¿no? Y dijimos, ¿cómo podemos hacer de una forma, pedirles algo y darles algo a cambio? Y se nos ocurrió pues compartir lo que tenemos, ¿no? Por un lado nuestra masa madre y nuestra sabiduría de hacer pan, y por otro pues crear este pequeño curso online, un curso muy económico y muy sencillo, donde cualquiera pues pueda replicar el pan de la misma forma que lo hacemos nosotros aquí.
pues bueno, pues han sido 2 propuestas digitales pues Y para te han sobrevivir en funcionado, tiempos de te han funcionado, confinamiento, ¿no? están funcionando. Y bueno, pues están funcionando, nos están ayudando, dando un pequeño aporte económico en un momento en el que realmente hace falta porque las facturas siguen llegando y los ingresos no, ahora mismo no tenemos, Bueno, claro, obviamente. Antes de Entonces, preguntar a Abel Valverde, vuelvo con Ana. ¿A qué hora trabajas, Ana? ¿Cuándo ¿Cómo? trabajas? ¿Perdona? ¿A qué hora comienzas a hacer el pan tú? A día. Nosotros empezamos a las 11 de la noche. Sí. El primer panadero llega a las 11 de la noche al obrador y empieza a hacer todas las cocciones de las masas que se elaboraron el día anterior y que han estado fermentando toda la noche. Además, nosotros cocemos Todo el día, ¿qué quieres decir? Que han estado fermentando todo el día. Hay todo el día, sí, ¿no? Desde el día anterior, ¿no? Al final son unas 18 horas, 15, 18 horas que han estado. Y además, bueno, se empieza pronto pues porque trabajamos con horno de leña, hay que calentar el horno, hay que hacerlo subir a la temperatura idónea, bueno, es como un ritual que tardas más. Bueno, empezamos a esa hora y a partir de ahí se va sucediendo todo, ¿no? El segundo panadero pues igual llega a las 5 de la mañana, el tercero llega a las 8 de la mañana y hay un último que está llegando como a las 11 de la mañana. Normalmente para hacer nuestra producción somos 5 o 6 panaderos por obrador y de esa manera cubrimos todo lo que es la producción y la cocción de todo un día. Sí. O sea, estáis el día entero ofreciendo pan, vendiendo pan. Estamos casi 21 horas, sí, diría, porque desde las 11 de la noche del día anterior, o sea no, hasta las 18 horas del día siguiente. Estamos cociendo lo del día anterior, elaborando las masas del día siguiente y acabando de cocer lo de ese mismo día. O sea que siempre hay una labor de amasado y cocción a la vez, ¿no? Y así hasta las 18 horas. Yo siempre digo que somos como un hospital casi porque tenemos que cubrir muchas horas, noches y días y es difícil, ¿eh? Pero bueno, tenemos un equipazo de panaderos que digo yo siempre y panaderas, hay de todo y se agradece. Sí, sí. Bueno, a ver. Te digo que hacer, quizá lo más difícil, ¿no? de nuestro trabajo es que hacemos bastante pan, entonces que te salga todo bien, eso es el reto nuestro diario, ¿no? Que dices, bueno, es un reto que tenemos, ¿no? Pues que los panes salgan con el volumen que tienen que tener, con la greña que tienen que tener, con el color que tienen que tener, con el alveolado que tienen que tener, pues todo esto. Es panes con distintas hidrataciones, entiendo. Mira, piensa que nosotros elaboramos 17 masas diferentes en Baluar cada día. De esas 17 masas pueden llegar a salir pues quizá diferentes panes, unos 30 panes diferentes, porque de una misma masa la tuneamos con diferentes ingredientes o lo que sea. Pero diariamente son 17 recetas diferentes, 17 masas diferentes, es decir, 17 recetas con 17 procesos diferentes. Quizá hay una que tiene un autolist de 30 minutos, otra tiene una primera fermentación en bloque de toda la noche, la otra no, es todo. Cada uno tiene su historia y su proceso, ¿no? Cada una de esas masas. Podría ser más simple, ¿eh? y simplificar más las cosas y decir, oye, voy a hacer 3 panes, que esto es lo que quería hacer yo siempre y mira cómo he acabado, ¿no? Pero al final, pues mira, esta masa lleva esto, esta masa lleva lo otro, este ya tiene este proceso, este tiene este sabor y así contentamos pues a muchos sabores diferentes y a mucha gente. Claro, si hicieras solamente 2 tipos de pan, pues no tendrías... Oh, me encantaría poder hacer 2 tipos de pan y ya está, pero... ¿Y por qué no lo haces? Ay, ¿Quién te lo impide? es un sueño, esto lo haré un día. Me encantará poder hacer un local donde solo haga un pan, ¿sabes? Como lo que hacía Poalen, ¿no? De hacer un pan redondo de 2 kilos 200 y ya está. Esto es genial, me gustaría. Pero es que después la creatividad está ahí, ¿no? Entonces oye, ¿por qué no probamos esto? ¿Y por qué no le damos...? No sé, supongo que... Y sí, oye, pues mira, queda muy... Y así acabas, ¿no? Y también... Pero bueno, igual lo hago algún día, no te digo que no. Bueno, vamos a la siguiente parte. Entonces, ¿quién compra tu pan? Porque el caso de
de Samuel es para su restaurante, pero en tu caso tú vendes a particulares y también vendes a restaurantes. ¿Es así o no? ¿Yo? Sí. Sí, nosotros vendemos a particulares y a algún restaurante, cada vez menos, también te diré, restaurantes, pero poquitos y bueno, que trabajen en nuestra marca también, los que vendemos, que bueno, pues que si están ofreciendo nuestro pan que trabajen, que lo digan y todo, pero también te diré que cada vez menos porque creo que no es es difícil, ¿no? A veces mezclar la producción de pan para la tienda con el de los restaurantes, que es un pan en concreto. Empecé haciendo mucho pan para restaurantes y ahora cada vez menos, te diré. Nos hemos centrado más en el pan de nuestras tiendas, pero sí, tengo muy buenos amigos con los que hace años que trabajamos restaurantes y que hemos continuado y hacemos el pan, sí. Bueno, en el supuesto que tú le vendas a un restaurante, ¿a qué hora llega? Porque es a lo que yo quiero llegar ahora. De la mañana. ¿A qué hora llega el pan al restaurante? Hay restaurantes que lo quieren al mediodía, ¿eh? Hay unos que lo quieren a las 7 de la mañana porque hacen desayunos y otros que lo quieren a las 13 horas porque es pan de mediodía o a las 12 del mediodía. Tenemos diferentes entregas. Bueno, eso está bien, porque además la humedad ambiental y la que hay en Barcelona, la humedad perjudica la corteza, la textura, un montón de cosas. Bueno, sí. Eso es cierto. Bueno, ya tenemos el pan. Yo soy una defensora de que los restaurantes se hagan su pan. ¿Qué? Pero, que no. Que sí, yo creo que se lo tienen que hacer. Bueno, un restaurante con equipo para hacerlo y para... Yo pienso que es un... Ahí está el que... Ya lo he dicho. No. Lo he dicho. Yo creo que un buen restaurante, ostras, es que se merece que se haga su pan. Yo he conocido... Siempre he pensado, yo pienso, He conocido muchos restaurantes o cocineros que han perecido en el intento de hacer su propio pan. El primero fue Marcelo Tejedor, allá por el año 2000. Estuvo un año entero en Galicia, en Santiago, hablando con todos los panaderos para conseguir una hogaza que era la que él quería. Bueno, al final creo que renunció al empeño. No sé si se lo sigue haciendo o no, pero fue un sufrimiento tremendo, porque no acababa de salirle como él quería, ¿no? Y conozco otras experiencias, pues Mario Sandoval lo hace aquí en Coque. Quienes mejor lo hacen hasta ahora, que yo sepa, son los hermanos Torres en Barcelona, pero porque tienen una panadería independiente separada dentro de la cocina. Y un panadero pastelero que es un monstruo, que es buenísimo. Yo he visto los panes que hace Samuel o que hace Abel, ¿no? Que me ha parecido ver el pan que... Está espectacular este pan. Pero claro, o sea, Abel Valverde, nuestro amigo que está aquí, Bueno, el restaurante de Abel me ha parecido que hace unos panes muy... No sé si son vuestros. Ahora, Abel. ¿No? No, por eso decía... Los hacíais por cómo estaban, no sé, presentados y todo, pensé, mira, de hecho, he vivido las diferentes fases, ¿no? Como hablaba ahora José Carlos. Yo creo que dentro de la restauración he vivido como Santi intentó en su momento también, ya en Can Fabas y en San Celón, intentar producir su propio pan. Y efectivamente, o tienes un buen panadero metido en una estructura que sabe cómo tratarlo, cómo hacerlo, o es un despropósito, porque es complicadísimo dentro del ritmo de trabajo habitual de un restaurante, ¿no? Porque casi tiene una vida paralela. Entonces, a veces yo pienso que meterse en esa camisa sin saberlo hacerlo bien es más complicado que ponerte en manos de un profesional como vosotros y tener un pan de excelente calidad, eso sí, con un mimo, un trato, un respeto y un cuidado que creo que hay que tener y que también a veces no encontramos en los restaurantes, ¿no? Entonces yo apuesto más ahora por tener pan de calidad, pero buscando al gran artesano y a buen productor y sobre todo garantizando que llega bien al cliente, ¿no? Que es mi objetivo y mi misión, prácticamente de eso me encargo, ¿no? Y creo que para eso me tiene aquí hoy José Carlos un poco para hablar de esa parte, ¿no? De esa experiencia final, desde el proceso vuestro, en este caso a lo que es la experiencia final del cliente, ¿no? En cómo hay que mimar, cuidar y dar el trato a este producto, ¿no? Que es a veces más complejo de lo que parece también. A mí me ha sucedido, ¿me escuchas? A ver, si a mí me ha sucedido en más de una ocasión llegar a un restaurante, una comida francamente buena, y decirle al final, al despedirme,
Pues me preguntan, digo, pues mi impresión está bien, pero el pan tenéis que cambiarlo porque es muy malo. Y entonces me dice el nombre de un panadero. Digo, caray, pero si este hombre trabaja muy bien, ¿cómo es posible? ¿A qué hora habéis recibido el pan? Pues ha llegado a las 9 de la mañana. ¿Y qué habéis hecho? Pues lo cortan en rodajas, lo meten en bolsas de plástico, las bolsas de plástico van a la nevera y cuando llegan las 2, la hora del servicio, lo sacan para ofrecerlo a los clientes. El pan está revenido, ha perdido textura y encima está frío. Y encima está frío. Bueno, también hay que saber tratar el pan, ¿no? Es lo que yo quiero que nos hable Abel, que para eso estamos recurriendo porque en San Celoni tratan el pan de escándalo, o sea, francamente bien. ¿Qué es lo que hacéis, Abel? El tiempo, como indicáis, es oro, ¿no? Y en este caso, esa artesanía que estabais hablando de esas horas que necesita, imagínate, ¿no? El ritmo frenético de un restaurante te lleva justo a todo lo contrario a veces, ¿no? En tener que optimizar mucho los tiempos porque tienes que acortar las mise en place y las preparaciones y al máximo posible. Entonces, yo tengo un hándicap que el pan llega por la mañana, ¿no? Y a veces hemos intentado separar que lleguen en dos partes, pero es muy complejo. Sí que notábamos incluso los sábados, por ejemplo, que el servicio no lo empezábamos hasta más tarde, que el tiempo que pasaba el pan en la bolsa, que incluso estaba caliente, teníamos un deterioro tremendo. A la hora y media, 2 horas, el pan era casi chicloso. O sea, que hasta un detalle tan básico como sacarlo de ese saco y extenderlo y hacer pues que la misma humedad no lo emblandezca, pues era un proceso también que nos pasaba por alto. Nosotros el proceso es fácil y sencillo. Dentro del estilo de restaurante que siempre hemos querido ofrecer espectáculo también al cliente y que vea parte de los procesos, queríamos que el pan tuviera un altar y un sitio también característico en la sala, y cogimos una mesa emblemática del restaurante, que es la mesa que llamamos Fabas en honor a Santi Santa María, que es el Can Fabas, que es la mesa donde él se sentaba en el rincón del restaurante, y la hemos transformado en una mesa pues obrador de corte, ¿no? De hecho, ahora tengo un proyecto para poner pues también unas cestas especiales colgadas del aire, y la idea es que el cliente ya entre por la puerta, como tantas cosas hay en San Celoni, y le seduzca. José Carlos antes le pasaba con el queso, que no le gustaba al entrar porque olían demasiado. Entonces, el queso es un elemento que ahora lo tenemos para el final, pero el pan sí que, como no huele, tenemos la ventaja que cuando entra el cliente y pasa por delante, pues dice, ostras, yo quiero este pan, porque ve las piezas enteras, ¿no? Que también creo que es muy bonito, ¿no? Más que la ración o la unidad pequeñita, individual, que para el banquete está muy bien, pero para mi restaurante creo que lo bonito es que vean la gran pieza, ¿no? Entonces, está la gran pieza expuesta, está una zona de corte donde el camarero va con los guantes, y que de hecho ahora me estoy replanteando con el COVID cómo voy a preparar todo esto, porque va a ser un complejo también, y sobre todo quiero que el pan circule por la sala, me gusta presentarlo, me gusta explicar los panes, cómo están elaborados, quién es el productor. Hay que engañar, por supuesto, al cliente, ¿no? El decir, no, los hacemos nosotros, ¿no? Que esto pasa también, ¿eh? O sea, también lo digo. No, pues es este productor que tiene esta historia detrás, porque me gusta explicar la historia que hay detrás en todo lo que nos rodea, en el producto, en la cocina y, por supuesto, en los quesos, que es una de mis pasiones, en el vino, por supuesto, y en el pan también, ¿por qué no? Es ese complemento fantástico para una experiencia en San Celoni. Cuidado, pues cada servicio tenemos esas telas de esparto que cubrimos las piezas enteras. Antes del servicio de la noche le damos un golpe de calor para que pueda quitar el exceso de humedad, que por suerte en Madrid no tenemos tanto problema como pues en Cataluña, que está un 80 de humedad, pues en Madrid a un 30 y pico % no tiene tanto hándicap, ¿no? Cortamos siempre los primeros cortes para que no esté seco y el cliente no se encuentre como que la primera experiencia no es buena. Y nada, información que es básico para el know-how del producto, para poder transmitir y explicar al cliente, que es básico, y luego el show del corte, que es fantástico, y la conservación. El golpe de calor, el envolverlo, el cubrirlo con telas y jugar con la vista y con el sabor, que es básico en la experiencia. ¿Cuántos panes, Abel, cuántos panes diferentes ofrecéis en vuestra bandeja? Vamos rotando. Hay un tipo payés, un rústico clásico de 2 kilos, luego centeno, cereales, unos cereales, hemos tenido de tomate también, porque bueno, a mí no me gusta mucho, pero sabéis que hay una moda del pan con tomate y ahora por suerte parece que está desapareciendo un poco. A mí me encantan los bastoncitos, es una cosa que es una debilidad que he tenido siempre, y sobre todo para el queso creo que es un acompañamiento fantástico, ¿no? Para acompañar según las tortas, según qué tipo de queso también.
entre 5 y 6, que a Óscar le gusta también irlo rotando, ir pidiendo diferentes tipos o cuando nos ofrecen algo para probar. Y hace poco probamos uno de vino que era muy interesante también para el queso, ¿no? Buscando pues un maridaje también, ¿no? Que sabéis que es muy peculiar. Pues había uno con orejones que a mí me encantó, para combinarlo pues también con este producto, con el queso. Pero básicamente es el de centeno, el pan blanco rústico, el de cereales, que estos son los que no se mueven, y luego los otros van rotando con diferentes estilos. Sí que hay como hay una semilla de una palmera enorme que los tenemos expuestos, y con eso vamos al cliente enfrente, se los mostramos y luego vamos a cortarlos. Y todo frente al cliente. Claro, ahora con el COVID tengo que pensar bien en ese proceso de mostrar, por supuesto, y también de cortar, ¿no? Tiene que ser mucho más estricto de lo que era hasta ahora. Pero pues, con esto y con tantas cosas, con el queso y con todo. Yo creo que el error es ofrecerle al cliente la bandeja de panes antes de que haya elegido el menú, porque no Sí. todos los panes casan igual con todos los platos, en absoluto. El pan no es un comodín, ni se acomoda por igual con todos los platos. Si alguien elige su menú y una vez que ha decidido lo que va a tomar, entonces es cuando procede a ofrecerle el pan. Con independencia de que el cliente... Y aparte... ¿Aparte qué? Aparte, José Carlos, hay un tema importante que los cocineros, yo creo que tú sabrás mejor que yo porque has visto las tendencias, y ha habido una época en que los grandes cocineros primero se pusieron a experimentar, a hacer pan, como bien decías, y algunos pues bastantes fracasaron, decidieron no hacerlo, y otros decidieron incluso no tener pan en sus menús, porque consideraban que estropeaban, ¿no? Que no comparto, pero consideraban que estropeaban lo que era la experiencia. ¿Por qué? Pero esto es muy fácil. Es un momento, hubo un cliente que me lo explicó, dice, nosotros somos como animales, ¿no? Cuando nos sentamos a la mesa y venimos de fuera, tenemos dos necesidades básicas, me decía, para cubrir, que es el hambre y la sed, ¿no? Y si me pones bebida y me pones un trozo de pan, sin yo pedir, me lo voy a comer y te voy a pedir otro y otro. Y a veces empezaban los clientes a comer que habían perdido el hambre, o sea, y no tenían ganas de seguir, ¿no? Entonces, por eso también muchos cocineros decidieron quitar el pan del medio, porque era como un estorbo, ¿no? Cosa que por suerte en los últimos años, también porque la sociedad yo creo que está cambiando, y que fijaos, ¿no? ¿Qué se ha acabado primero? Aparte del papel higiénico, la cerveza, las harinas, las levaduras, ¿no? Y el pan está de moda. El pan en los últimos años, pasamos de aquel pan, que me acuerdo de aquel escrito de Santi, ¿no? De pan y gasolina, pan por gasolina, ¿no? Porque teníamos aquel boom de las gasolineras, que todo el mundo compraba las baguettes en la gasolinera, y ahora resulta pues que hay una moda de que vuelven los pequeños obradores a buscar aquel pan artesano con masa madre. Con el queso ha pasado algo parecido, con la cerveza artesana, con el vino biológico, con todo el producto de cercanía. Curioso, ¿no? Entonces, hay que estudiar esto, ¿no? Es un tema complejo, pero bueno. Yo el cocinero que conocía, que hacía un pan espectacular para su restaurante, era Josep María Freixa, que lo conozco, no sé si lo conocéis. Sí, claro. Panadero. Es que Freixa hacía unos panes... O sea, tenía un pequeño obrador ahí en su restaurante, o sea, tenía como una zona y hacía unos panes espectaculares. El restaurante de Ramón Freixa en Madrid tiene el surtido de panes de su padre. O sea, bueno, es un gran panadero. O sea, y pastelero también, porque a mí me había ayudado con cosas de pastelería muchas veces y bueno, me sacaba unas cosas. Mira, en el mundo del pan ha habido varias tendencias, puesto que lo ha sacado Abel. Una de ellas es la desaparición del menú del pan por completo. En la última etapa de Ferran Adrià, el Bulli, no se servía pan. Otra, ahora mismo, David Muñoz, en Diverso, tampoco, antes del COVID, tampoco servía pan. Antonia Duriz solamente al final ponía el pan como un detalle con algún juguillo para probarlo, pero una vez que habías terminado. Qué pena. Sí, esa es una tendencia, marginación. Sí, es verdad. Sí. Y otra es todo lo contrario, es convertir el pan en un plato del menú. Es decir, que tú en un menú de 6 pases, por ejemplo, cuando llega el tercero, el camarero te presenta una hogaza de pan pequeñita o más grande y te la coloca delante. Y al lado, pues, aceite, mantequilla, ya no más, para que disfrutes del pan en su plenitud. El rey de todo eso y el maestro es Nico Romito en Italia, en 3 estrellas Michelin al sur de Roma,
que hace un pan antológico que le han copiado muchos panaderos nórdicos. Y la receta suya ha ido circulando por ahí. De hecho, este año en su ponencia en Madrid Fusión en una de sus intervenciones habló del famoso pan. Y esa moda también ha sido emulada y copiada en muchos sitios. Parar el menú para degustar solo el pan. Se retira y continúa el resto del plan. ¿Qué restaurante era, José Carlos? El nombre, a ver si me acuerdo. El cocinero es Nico Romito. Nico Romito. Bueno, cocinero del año en Europa por nosotros, ha sido una verdadera estrella. Y está pues metido en la naturaleza, perdido, en un rincón idílico con una escuela de cocina al lado. Y este hombre, yo no conozco a nadie que haga un cocinero que haga un pan semejante, de una envergadura tremenda. Y él ha marcado tendencia, y en Nueva York, pues en más de un sitio, pues para un menú para servirte el pan. Esas son las dos cosas. Pero bueno, volvemos al tema. Yo ahora le pregunto a Samuel. Tú produces pan y elaboras cocina. Elaboras pan y cocina al mismo tiempo. ¿Eliges tus panes para servirlos con los platos? ¿Qué variedad de panes preparas en tu obrador? Pues mira, a ver, nosotros elaboramos entre 5 y 7 panes, servimos entre 5 y 7 panes diarios en el restaurante, que es una variedad bastante importante para el tamaño de mi establecimiento y para los recursos de los que dispongo. O sea, es una variedad bastante grande. No puedo elaborar 7 panes a diario porque sería imposible con mis medios elaborarlo. Entonces, pues al final tengo que recurrir a técnicas de conservación para poder elaborar pues 2 veces en semana panes. Cada día que elaboro panes hago 2, 3 tipos de masas distintas y con eso pues voy teniendo una rotación de panes semanal, ¿no? A ver, lo mío es algo distinto, porque yo es como un pensamiento un poco alejado, ¿no?, de la panadería, porque yo soy cocinero y es una forma de entender, para mí el pan, yo lo entiendo no como un mero acompañante ni como un elemento neutro dentro de la comida que simplemente sirve para, para depositar el aceite o para rebañar una salsa, sino como un ingrediente más, como un hilo conductor que nos está acompañando desde que nos sentamos en la mesa prácticamente hasta que llegamos a los postres, ¿no? Entonces, pues para eso, pues el pensamiento del cocinero siempre es tratar los platos desde la base, ¿no?, desde los ingredientes. Entonces, pues bueno, pues poner en valor los ingredientes, trabajar a partir de ingredientes pues de cercanía, buscar que esos ingredientes tengan matices, que aporten sabores, que aporten valor y que aporten un sello diferencial. Es decir, yo creo que cuando estamos preparando un poco la charla siempre nos preguntamos, ¿qué es un buen pan? Ostras, un buen pan, es difícil definir lo que es un buen pan, ¿no? Porque al final un buen pan es el pan que te guste. Cada uno tenemos unos gustos, cada uno nos gusta un tipo de pan, pero si, por ejemplo, tuviéramos que decir ¿qué es mejor, una merluza o una trucha? Bueno, pues ni mejor ni peor, son cosas distintas. La merluza tiene que ser una buena merluza, tiene que estar bien tratada, bien conservada, bien ensamblada y tener un buen resultado. Con la trucha, pues pasa lo mismo. Son pescados distintos, en cada lugar tienen su sentido, un producto u otro. Pues con el pan creo que pasa lo mismo. Al final no es lo mismo ir a comer a Andalucía, que por el tipo de comida y por el lugar en el que estás, el clima y por todo, pide un tipo de pan, que ir a comer a Galicia, donde a lo mejor pues el pan pues te pide otro tipo de panes más grandes, con sabores más potentes, con otro tipo de ingredientes. Entonces, pues bueno, yo creo que el pan al final nos tiene que servir para, ya no solo como un elemento neutro que acompañe nuestra comida, sino como un hilo conductor, algo que sea capaz de contar un poco una historia, ¿no? Porque al final, cuando cocinamos, los cocineros lo que tratamos de transmitir, lo que tratamos de contar un poco historias, ¿no? Tratamos que lo que hacemos tenga un cierto sentido y tenga un enfoque, Entonces, de los 7 panes que tú has dicho, ¿no?, que llegas a elaborar, ¿los elaboras diariamente esos 7 panes? No. No los elaboro diariamente. Elaboro 2 días en semana panes
y lo que hago es que los dejo reposar debidamente y al final tengo que tirar muchas veces de congelación, tengo que congelar parte de la producción porque no me aguanta, si no sería imposible mantener la producción durante toda la semana y bueno, tratar de hacer un buen regenerado y cada vez, sobre todo, pues cuando tenemos el restaurante lleno los fines de semana, pues poder tener un buen surtido de panes para ofrecer a mis clientes. Panes que intento que sean panes con personalidad, panes que tengan entidad por sí mismos. O sea, mis panes no son panes que simplemente sean para bases neutras con las que empujar el resto de la comida, sino son panes que tienen pues sabores, intento que tengan sabores marcados Yo y le pregunto definidos. a Ana, ¿qué es más importante en un pan? ¿La miga o la corteza? José Carlos, haces unas preguntas complicadas. Pero Tú eres... la miga o la corteza, no se puede. No, yo creo que es el conjunto de las dos cosas. Van juntos, no puedes decir que es más importante. Si te digo, es que no te puedo contestar, iba a decir una cosa, pero no, yo creo que van unidas, o sea, la miga te aporta, te diría sabor, pero es que la corteza también te está aportando sabor, pero quizá la miga es donde quizá va a aportar más sabor al pan y la corteza es una textura con sabor también. Yo creo que van unidas, José Carlos. Pero cuando decías cuando decía Samuel, ¿qué es un buen pan? Y lo ha dicho yo perfectamente, ahí a gustos colores, ¿no? Para ti un pan será bueno, para otra persona le gustará otro tipo de pan, pero sí que creo que un pan tiene que tener sabor para que sea bueno, ¿no? Y esa imprimación del sabor es muy importante, ¿no? Porque si un pan es bueno, oye, tiene sabor de pan, ese pan, tiene sabor de, ¿no? Esto es lo que decía el Peter Reinhardt en el libro que escribe, que decía a sus alumnos, ¿no? Que lo importante es sacarle el sabor al cereal, ¿no? Entonces, para hacer buen pan. Entonces, yo creo que en eso para mí el sabor es una cosa muy importante, ¿no? Y Samuel también lo ha comentado, ¿no? Que hace panes pues que aportan sabor, que aportan... Es importantísimo. Sea más leve, más suave, pero tiene que tener ese sabor, ¿no? Al cereal, ¿no? Estamos haciendo un pan de trigo, pues ese trigo tiene que resurgir, ¿no? De ahí que comas, Dios, ostras. Si haces un pan de centeno, pues tienes que notar, ¿no? Ese centeno, ¿Y cómo lo consigues normalmente ese sabor? Pues a través de un proceso. Y en la cocción también te lo dará porque la corteza también te está aportando un sabor a ese pan. O sea, que corteza o miga, no lo sé. Yo diría que van juntas. Si me preguntan a mí, habría respondido exactamente igual que tú, porque pienso que no hay desvinculación tan importante como la corteza o al revés, es la miga o al revés. Pero sí es importante otro tema, que es el corte del pan. ¿Puede influir, Abel, el corte del pan en la sensación, en el placer al disfrutarlo? Totalmente. Yo creo que sí. El corte de cortar, dices como lo... Sí. El corte, según se corte... Yo no tengo duda, ¿eh? O sea, de hecho, es una de mis obsesiones. Es una de mis obsesiones porque, claro, no todos los camareros cortan igual. Entonces, a veces me encuentro desastres en algún plato de pan. Primero que no me gusta, que prefiero que den más pases y que no, por avanzar y adelantar, pongamos en el plato de pan específico 4 o 5 trozos. Porque entonces volvemos a lo mismo. Se reseca, se emblandece o pierde las cualidades. No es lo mismo cortarlo la pieza y servirlo y comerlo que tenerlo ya encima y que por ponerle rápido al cliente, pues yo ni excesivamente grueso, ¿vale? Ni excesivamente delgado, porque si el objetivo no es tostarlo, que tenga que ir a una tostadora y el objetivo es que no pierda el crujiente de la corteza y que no te la molla, pues nosotros tenemos un punto medio corte establecido que enseñamos a todos y bueno, que no sabría decir 11 centímetros, ¿no? Pero igual no llega a los 5 centímetros aproximadamente, ¿no? Y bueno, y no ponemos la tosta entera por una razón de que sale del plato de pan, ¿no? Porque si no, a mí me encantaría que fuera así, mejor incluso que no cortarlo por la mitad.
también hay gente que es muy obsesionada y que le gustan las cortezas. Y yo tengo clientes que me piden, por favor, que tenga mucha corteza, y me ves pues recortando el pan un poco por los costados porque quieren que haya mucha menos molla y más crujiente, ¿no? Entonces, bueno, es una obsesión, ¿eh? Yo creo que influye, José Carlos, también, y también no es lo mismo el pan para, ¿cómo se llama? Para una salsa, ¿no? Cuando tú quieres untar una salsa, si está muy fino y muy cortado, Muy bañado. exacto, para mojar pan, ¿no? Entonces, que tenga más molla y que sea más y que sea más grueso el corte, pues también es interesante, ¿no? Y luego, pues para el queso intento que el soporte pues también sea el idóneo, ¿no? Mucha gente acompaña el queso con el pan. Entonces, si ese soporte está débil o es crujiente, pues como que tampoco no es lo que debe ser. Pero es importante ser regular, y en eso también es difícil tener la regularidad. No tanto como en la producción, pero no todos los camareros cortamos igual, y es una de las obsesiones también. Bueno, y el tema yo os pregunto, el tema de la sal, que de la sal hay una tendencia a reducir el punto de la sal en los últimos años, ¿no es así, Samuel? Bueno, a ver, el hecho de reducir el punto de la sal viene marcado por dos cosas. Lo primero viene marcado obviamente, por normativa, por salud, porque al final no es bueno un exceso de sal, pero sobre todo porque la mejor forma de reducir el aporte de sal es vigilando que nuestros panes no requieran de esa sal porque tengan el suficiente sabor. El nivel de sal aumentó mucho con la industrialización del pan, con la entrada de cierto tipo de harinas muy tecnológicas que obviamente no tenían ningún sabor, y entonces necesitábamos aportarle al pan el sabor por medio de la sal, porque las harinas blancas refinadas de por sí lo único que tienen son azúcares y proteínas que no aportan ningún tipo de sabor. Entonces, todo el sabor que tiene el pan elaborado a partir de harinas refinadas procede de la caramelización de esos azúcares. Si no le ponemos un aporte importante de sal, pues esos panes van a acabar quedando insulsos y sin ningún tipo de gracia. Cuando utilizamos harinas que ya de por sí tienen un marcado sabor, además de eso, utilizamos técnicas de fermentación más prolongadas que aportan, pues no sé, pues como la masa madre, que aportan esos pequeñas notas de acidez. Si además utilizamos harinas que no sean refinadas, que lleven fibra, que lleven minerales, que lleven vitaminas, pues el pan por sí solo ya va a tener sabor, con lo cual podemos pasar a utilizar cantidades muchísimo más reducidas de sal. Y bueno, pues al final esto marca también la diferencia entre un pan que es bueno y un pan que es malo, ¿no? Un pan que es malo y lo tienes que aditivar con mucha sal para que sepa algo, pues al final no es de la misma calidad que un pan que ya de por sí tiene una buena materia prima, tiene una elaboración que ha sido suficiente para enriquecer ese sabor y para fomentar que ese pan sea nutritivo y sea rico, y necesita un aporte de sal Bueno, mucho en más apoyo de tus ajustado, ¿no? teorías, por ejemplo, serían los panes que se elaboran en Baleares, que no tienen nada de sal, absolutamente nada de sal. Y nadie No sabe en necesitan. qué momento dejaron de ponerle la sal, porque si en Baleares, en Ibiza hay salinas, hay sal más que abundante como para que los panes de Baleares estuvieran. Sin embargo, panes sin sal y tienen sabor. Algunos son buenos, muy buenos, y están muy bien. Otros menos, como pasa en todos los lados. Pero es ahí cuando marca la calidad del cereal, es el que marca el sabor. Bueno, Yo creo que Efectivamente. en el tema de la sal, y a mí me gustan los panes con poco sal, ¿eh? Pero yo creo que siempre estamos hablando de alrededor de un 2% de sal en casi todo el tipo de pan que se elabora. No creo que hayan habido, no sé. Yo pienso que al final estamos hablando de 20 gramos de sal por kilo de harina, lo que se utiliza para hacer un pan común, y por debajo de eso serían panes con menos aporte de sal, y también hay recetas con más de 20 gramos, pero creo que casi siempre se trabaja con este porcentaje en sal, ¿eh? No sé qué porcentaje pones tú, Abel, en el pan de sal. Yo pongo un 2%, o sea, 20 gramos. bueno, yo he notado una caída en el punto de sal que es muy de agradecer porque no hace falta tener tanta, ¿no? Pero Ana, No,
No sé, yo creo que siempre se ha trabajado con un 2% de sal, nunca se ha trabajado con tanta sal, ¿eh? Yo no lo recuerdo esto, ¿eh? Yo recuerdo panes muy salados. Y los panes industriales, los panes de gasolinera, horribles panes de gasolinera, recuerdo haber probado alguna cosa muy salada, como un recurso para neutralizar la falta de sabor, ¿no? O de compensar la falta de sabor. Tú te mueves en un... Bueno, a veces se usaban otros recursos para la falta de sabor, se mezclaban otros cereales, un poquito de Pregunta para los dos. Yo lo de las no lo recuerdo tan así, ¿eh? Pan salado, mira, yo es un recuerdo que no tengo, no. ¿Levadura o masa madre? ¿Se puede hacer un pan bueno con levadura o es obligado a utilizar masa madre? Se puede hacer un pan bueno sin ningún tipo de impulsor ni de levadura. Al final se puede hacer pan con agua y harina, sin necesidad de un panácimo que puede ser fantástico, ¿no? O sea, al final tenemos muchas herramientas, cada una tiene sentido en un tipo de pan y cada una tiene sentido dentro de un tipo de elaboración. Hay cuando buscamos panes donde lo que prima es que sean panes finos, sutiles, pues donde lo que tiene que primar es esa caramelización de los azúcares que tienen las propias harinas, el propio pan, y buscamos pues un pan goloso, ¿no? De esos de los que no te cansas de comer, que son muy esponjosos, muy etéreos, que no necesitan sabor, porque no siempre el pan necesita tener un gran sabor. Hay muchas veces que un pan rico es un pan con una textura deliciosa, ¿no? Esos panes esponjosos, cortezas finas, crujientes, son maravillosos en boca. Y para ese tipo de panes, pues el utilizar levadura de cualquier tipo, quiero decir, una levadura seca, una levadura comercial, pues da unos resultados magníficos. Cuando vamos a otro tipo de elaboraciones, a panes más potentes, con más personalidad, con más empaque, con un tipo de harinas más fuertes, con harinas integrales, con sabores más fuertes, sí que pide la masa madre. O sea, no es algo que sea un requisito indispensable para hacer un buen pan, pero para hacer determinado tipo de panes, pues yo creo que el aporte de la masa madre... Ana, Yo- eres una defensora de la masa madre. ¿Es así o no? Yo soy defensora del pan, José Carlos. Yo soy una gran defensora Yo recuerdo una del ocasión, pan, ¿eh? O sea, yo hablando es que contigo, me como dijiste, un pan y me gusta o no me gusta y no. Pero pienso mira, si hablamos de levadura, que haya poca, ¿no? O sea, si podemos hacer un pan con masa madre, hay sin masa madre, con levadura, pero siempre con poquita cantidad, ¿no? Porque si trabajamos con poquita cantidad, estamos garantizando tener un proceso muy largo de fermentación y ahí es donde le estamos dando todo el aporte de sabor a ese pan. Y si trabajamos con masa madre, pues fantástico también, porque yo siempre digo que hay con masa madre o sin masa madre, un pan con masa madre nos dará un pan con un sabor de fondo más complicado, ¿no? O sea, es como cuando bebes un vino, ¿no? Y te tomas un vino y dices, oye, este vino pues me ha dado un fondo de por aquí me recuerda esto, aquello, lo otro, ¿no? Entonces yo creo que un pan con masa madre es lo que te aporta, bueno, porque hay un tema nutricional y todo lo que queramos, pero es un pan que a nivel organoléptico pues que te aporta unos sabores más profundos, te diría, ¿no? En cambio, un pan sin masa madre es más directo, ¿no? Te dice, puedes identificar muy bien, ¿no? Los ingredientes, lo que lleva, todo es más simple, pero igualmente puede ser buenísimo, ¿eh? O sea que pan con masa madre o sin masa madre, depende de cómo esté elaborado. Y yo tengo, de todos los panes que hacemos, quizá el 80% son con masa madre y tengo un 20% de panes sin masa madre. Y te diré que algunos de los que son sin masa madre tienen una gran, bueno, son de los que gustan mucho, pero a mí a día de hoy, pues a mí me gustan los panes con masa madre, sí. Pero bien trabajada, también, porque también la masa madre, en el sentido de que pueden haber muchas recetas diferentes con masa madre. Habrán panes que tendrán un porcentaje de masa madre y otros que tendrán otro, ¿no? Abel, tú lo puedes decir. Hay panes con los que van 200 gramos de masa madre por kilo de harina y otros que llevan 400 gramos, ¿no? Eso va a cambiar. la masa madre es como, puede ser como un caballo desbocado, que se completamente, que destroce el sabor del pan, porque lo que acabas de decir hace ya años, cuando hablé contigo la primera vez, cuando hice una entrevista en Barcelona, y tú me dijiste, la masa madre
le da profundidad al pan, que es el mismo objetivo que acabas de utilizar ahora mismo. A mí sí, yo sí, es mi opinión, ¿eh? Es mi manera de verlo a nivel, o sea, si me dices a nivel de sabor y de todo, le da esa profundidad al pan, ¿no? Es mucho un pan, sí, con más profundidad. Pero un pan con masa madre bien hecho, yo la verdad lo disfruto un montón, ¿eh? Sí. A ver, en San Celoni tenéis una de las ofertas de quesos más brillantes, apabullantes, me quedo sin adjetivo para expresarlo, con una carta de quesos. ¿Qué panes tienes tú para esos quesos? ¿Cómo armonizas quesos y panes? ¿Los tienes estudiados? A ver, No es fácil, ¿eh? No es fácil. es de lo más, te iba a decir, es de lo más complicado. O sea, yo creo que el queso es muy complicado de buscar un maridaje perfecto con el mundo del vino, porque no lo hay. O sea, hay mucha opinión personal, hay quien le adora las cervezas tostadas, hay quien le encanta los vinos blancos con algo incluso de bota, el vino tinto hay la discusión qué es lo que peor casa, yo soy fan de los vinos generosos. Esto es un debate muy amplio, ¿no? Y muy personal. Pues en el pan pasa algo bastante similar. O sea, yo como os decía, soy muy fan del pan muy, muy crujiente para acompañar con el queso, bien sea en forma de cracker o en forma pues de stick, pero luego, por ejemplo, un pan que dé notas muy tostadas, pues le puede acompañar fantásticamente a los quesos curados o incluso con terminación dulce, como se me ocurre un comté, ¿no? Un comté de los Alpes con 3 años de curación que saben notas dulces, con un contraste de acidez, o sea, si tuviéramos que buscar un pan para cada queso sería una locura, ¿no? Y es muy difícil, pero sí que lo que intento es cambiar, ¿vale? La secuencia. Cuando termina el pase de los platos del menú, levanto tanto el plato de representación como el plato de pan, marcamos para el siguiente pase, que sería el momento queso, y allí pues intento ponerle siempre un plato limpio al cliente también y volverle a preguntar, o sea, cómo le gusta el pan para el queso. A no ser que tenga algo específico, que a veces lo tengo, no siempre. Como os decía, pues ha habido algún pan pues con frutos secos, con orejones, que ha contrastado, pero claro, no va bien con todo el queso. Por ejemplo, un queso azul con mucho salino, roquefort o tal, le va perfecto pues un contraste que el pan tenga algo dulce, ¿vale? Pero en cambio no le irá bien a un queso pues que tenga mucha sal concentrada, mucha potencia animal, como puede ser un queso, una torta o algún manchego o un zamorano que tenga cuajo animal y que sea también muy potente, ¿no? O sea, es técnicamente imposible el determinar. Podríamos hacer, y es un ejercicio que se podría hacer por grupos, ¿no? Por tendencias de quesos, o sea, pastas duras cocidas, cortezas lavadas. Mira, es un trabajo interesante, bonito para hacer. Ahí te mueres. Lo podríamos hacer, ¿eh? Igual es un reto para trabajar y escribir sobre ello también, ¿eh? En los últimos años en España ha crecido el número de panaderos, artesanos y hay gente muy buena. Y también quiero hacer un apartado para los industriales porque hay algún industrial que no hace bastante. Pero bueno, vamos a los artesanos. Yo creo que el pan en España le ha faltado siempre por glamour, elegancia, categoría. No ha habido un Ferran Adrià de la panadería. O alguien que fuera capaz de tirarte el carro con un sentido comunicar, un gran comunicador que fuera capaz de atraer el mensaje que corresponde al pan. Leo en una revista neoyorquina, bueno, una revista española de una panadera neoyorquina que os voy a leer, Lexi Smith, una panadera que crea esculturas con el pan. Entonces, os leo textualmente lo que dice la revista. Justo cuando la harina y la levadura comenzaban a escasear en Nueva York o en Estados Unidos, porque millones de personas se habían puesto a hornear en sus hogares, igual que en España, la artista Lexi Smith ofreció gratis su masa madre para quien la quisiera. Fue a mediados del mes de marzo pasado. Lo hizo a través de su cuenta en Instagram y en 24 horas recibió 400 peticiones. Para atenderlas todas, metía un pedacito de masa madre deshidratada en cada sobre junto a una guía de cómo activarla en casa y los envió por correo. Desde entonces ha llegado a miles de domicilios. Esto es un golpe de imagen importante. Primera pregunta, ¿vosotros creéis que se puede deshidratar la masa madre y regenerar después? ¿Es posible o es una fantasmada? A ver, la masa madre es un ser vivo.
Es un ser vivo, es un cultivo de levaduras y de bacterias. ¿Se puede deshidratar? Por supuesto que sí. Lo que vas a obtener después de eso va a ser una harina con sabor a masa madre, porque esas masa madre, esas levaduras, a ver, yo no soy científico, ¿no? Pero creo que te va a servir para aportar un sabor extra a tu pan, porque te va a aportar pues esas connotaciones de acidez, esos sabores propios de la masa madre, que es lo que llevan muchos panes, ¿no? Que dicen masa madre y al final llevan esa parte de ese aporte, ese sabor de masa madre, que es una harina de masa madre. Yo la verdad es que siempre la he utilizado en fresco, no la he utilizado en deshidratada, pero creo que como ser vivo que es, requiere de unos cuidados, requiere de unos mimos, requiere de unas atenciones, de tener una buena alimentación, de estar en forma, de estar sana, de estar viva, ¿no? Y al final, pues cuando deshidratas esto, hombre, tal vez quede algo de actividad, yo no creo, la verdad es que después de deshidratar esas levaduras y esas... Bien es cierto que el trigo por sí solo, en la parte de fuera, en el pericarpio, tiene levaduras, tiene bacterias, y esas mismas levaduras y esas bacterias están en seco y son lo que sirve para arrancar la masa madre. No sabría decir, yo creo que siempre va a ser mejor utilizar masa madre activa, viva, Lleva tiempo, pero lamentablemente llevamos ya una hora. Yo estoy entusiasmado escuchándoos, pero vuelvo a insistir en el tema que os decía hace un momento. No, José Carlos, perdona, Samuel envió kits, ¿no? Para hacer pan. ¿Quién? ¿Perdona? Samuel envió kits para hacer pan en casa y tuvo mucho éxito, ¿no? Sí, la verdad es que bastante bueno. Envié botecitos como este de masa madre y he repartido unos cuantos por España. Como la de... No, deshidratada no, esta es vivo. Esto es una novedad porque masa madre viva nunca se había comercializado. Creo. Bueno, yo recuerdo que en el año 84, 85, creo que fue, 1984, François Mitterrand, el presidente de la República Francesa, dio una gran cena en el Palacio del Elíseo y entonces invitó a Troisgros, Paul Bocuse y Michel Guérard. Los tres cocineros hicieron una cena espectacular cuyos platos han quedado grabados para la historia, porque ahí está el salmón, a la cedera, la sopa de Paul Bocuse a las trufas con hojaldre recubierta, bueno, una variedad. Y al final del menú, que yo tengo una copia del menú, aparece un dato importantísimo. Panes de Monsieur Lionel Poilâne. ¿En qué momento vamos a conseguir que en las cenas oficiales españolas y que en los restaurantes, donde sea, restaurantes españoles, en lugar de ocultar el nombre del panadero, se ponga la reseña panes de, con satisfacción, porque el panadero que está detrás es como el vino? ¿Por qué podemos decir vino Don Periñón o un vino de Rioja o el que sea y reseñarlo? ¿Por qué no podemos reseñar el panadero? Pero eso lo está haciendo, ¿no? Yo creo, en estos momentos se debe estar haciendo. Muy poco. ¿Sí? Se puede reseñar en algún... igual sí, y verbalmente igual se hace, pero porque... entiendo que esté expuesto y escrito, ¿no? Como que fuera algo meritorio. A veces parece, yo creo más por el ocultismo, en los restaurantes de no decir nada por si acaso es como contraproducente el decir que no te haces el pan. Hubo una época de miedo, ¿no? Os lo decía, incluso ha habido mucha trampa por el medio, de restaurantes que han dicho pan artesano hecho en casa y sabes que no, o sea, que no es así. Entonces, lamentablemente... En Barcelona, yo creo que hay que ponerlo, y que mira, digo es una buena reflexión, lo que dice José Carlos, de escribirlo en un menú donde efectivamente pones el nombre del vino y el productor, ¿por qué no poner nuestros panes servidos tal con de este productor específico, ¿no? Que encima yo creo que es meritorio y es bueno. Pues en Barcelona se está haciendo, yo veo muchos restaurantes que nombran ponen el pan de tal o el... bueno, como estamos cuidando tanto, ¿no? Al proveedor, al proveedor. Sí, yo sí que me lo he encontrado y ha habido un cambio en los últimos... He visto este cambio. De hecho, yo cuando sirvo el pan sí que les pido, oye, por favor, ¿no? En donde servimos los panes en los restaurantes, si podéis nombrar que es nuestro pan, ¿no? Porque ahí trabajamos nuestra marca y nuestro...
Pienso que se está mejorando esto, Nos tenemos que marchar. Un deseo positivo de futuro para el mundo del pan y el mundo de la cocina española en general. Cada uno de vosotros. Decidme algo, cortito. Ana, tú la primera. Ay, de verdad. Yo que volvamos a la normalidad, por favor. Y a la, ¿no? a la alegría a la que estábamos habituados. Que pase el Alegría COVID. que no nos tiene que abandonar. Samuel, tú. Bueno, pues que mi deseo para el mundo del pan es que deje de ser un mero empujador de comida y se convierta en un contenedor de argumentos, de historias de proveedores, de historias de producto, de historias de sabor, y que pongamos el pan donde realmente tiene que estar, a la altura del vino, a la altura de los aceites, a la altura de tantas cosas que nos acompañan durante nuestras comidas, porque creo que es un ingrediente primordial en nuestras comidas y tenemos que ser capaces de ponerlo en valor como sea. Un deseo. Un valor, lo han dicho todo, pero un valor añadido a esa gran experiencia que vive un comensal en un restaurante y que es tan importante como otras tantas, ¿no? Suceden, y poner el valor que se merece. Muy bien, pues millones de gracias a los tres. Ha transcurrido la hora a una velocidad de vértigo y hemos sacado conclusiones interesantísimas. Pues nada, gracias por estar en Gastronómica y hasta la próxima vez que nos veamos. Abrazo. Fantástico. Gracias. Saludos. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo para todos.